Me estoy pasando por no querer que mi esposo vaya a casa de su mamá porque yo no soy bien recibida. Ok, tengo muchos años de casada y la relación con mis suegros jamás ha sido la mejor, pero hasta antes de que muriera mi suegro, la verdad, pues no era mala. X. Mis suegros se encargaron de educar, mantener y todo a dos de sus nietos, o sea, a los hijos de uno de sus hijos. La verdad, las únicas groserías que recibí de esa familia fueron de los niños hacia mí. Los suegros jamás se metieron conmigo. Después de que mi suegro fallece, se quedó a vivir mi suegra en su casa con solamente el niño, ¿ok? O sea, con su nieto. Que de niña no tenía nada, ya tenía 19 años. Y a veces llegaba a quedarse a dormir un ratote el papá de estos niños, o sea, uno de sus hijos. Literal, su casa parecía hostel. Lo peor de todo es que el muchacho, vamos a ponerle Jair, empezó a meterse en drogas y en cosas muy peligrosas. Llegaron a ir a buscar a casa de mi suegra tachándole de ladrón, de que faltaba X cosa y lo iban a buscar a esa casa. Además de que a mi suegra siempre se le desaparecían cosas. Mi esposo y su hermano, el mediano, no el papá, hablaban con Jair y trataban de hacer que recapacitara y eso, pero la verdad no servía para nada. También hablaban con mi suegra para que ya no dejaran a Jair vivir con ella porque ella es una señora mayor y le está poniendo en muchísimo riesgo. El caso es que mi esposo le decía a Jair que por favor si iba a estar en esas malas andadas que se saliera de la casa y se alejara de su abuela. Y a los días mi suegra le pedía a Jair que regresara, todo mal. Esto pasó como unas 6 veces o más. Yo la verdad ya estaba harta porque me sentía insegura porque yo trabajaba todo el día y a veces mi esposo iba con mi hijo a casa de mi suegra donde estaba el maleante este. Siempre le sugerí que lo metieran en un centro de rehabilitación o que le dieran trabajo, no lo sé, que trataran de ayudarlo bien como se debe y jamás me hicieron caso y si lo intentaron el Jair no se dejaba. Las últimas 2 veces que este Jair se fue de la casa, la señora terminó viviendo en mi casa. No viviendo en mi casa como 10 días. En esa ocasión fue porque gente a la que Jair le debía dinero fueron a romper los cristales y las puertas de casa de mi suegra cuando mi suegra estaba ahí adentro y casi le da un infarto. Entonces, mi esposo le dijo, mamá, no puedes estar aquí, vente para mi casa. La verdad es que yo no estaba de acuerdo para nada con que ella estuviera en mi casa, no porque tenga nada en contra de mi suegra, sino porque yo sabía que era por culpa del Jair. Después de estos días que estuvo en mi casa para su seguridad, se pasó ahora a casa de su otro hijo y estuvo ahí un rato y luego terminó regresando a su casa otra vez. Y después de una semana, Jair ya estaba de regreso en casa de mi suegra. Cuando me enteré de esto, yo hablé con mi esposo y le dije, mira, te voy a contar de una vez lo que va a pasar. Este hijo de su madre va a volver a hacer su chistecito y tu mamá va a terminar otra vez en la casa. Y no es que tenga problemas con tu mamá, pero no estoy de acuerdo con que sigan dejando que el niño destruya su vida de esa manera y esté involucrando a todos, a tu mamá, o sea, todo mal. Por favor, hagan algo al respecto. Te aviso que si vuelva a pasar algo así, no voy a dejar que tu mamá viva en la casa. Ajá. Mi esposo me dijo, sí, claro, yo estoy contigo, yo opino exactamente lo mismo que tú. Y después, ¿qué creen? Obvio, volvió a pasar algo y la señora terminó otra vez en mi casa. Obviamente yo le permití a la señora que se quedara en mi casa porque no tengo nada en su contra. Realmente lo que me molestaba era que no hacían nada con respecto a Yair. Esta vez estuvo peor. Esta vez el que hizo el desastre en la casa fue Yair. Llegó todo drogado, todo borracho y él fue el que rompió todos los cristales y todas las puertas de la casa porque quería sacar algo. Probablemente quería robarse una tele o algo así para pagar sus drogas. Cuando mi esposo se entera de lo que había pasado y lo que Jair había hecho en casa de su mamá, obviamente lo primero que hizo fue pasarla a buscar y decirle, mamá, te quedas en la casa. Sí, me preguntó y obviamente yo dije, sí, señora, se queda en la casa. Después de un rato se fue a vivir a casa del otro hermano de mi esposo, estuvo ahí y luego terminó rentando una casa, aunque ella ya tenía la suya, porque ya no podía irse a vivir ahí, porque tenía miedo de Jair. Y yo, la verdad, nunca la iba a visitar a su nueva casa. ¿Por qué? Pues porque no me daba, no lo sé, no quería. El detalle es que el día que sí me nació ir a visitar a mi suegra, obviamente mi esposo podía ir cuando quisiera a ver a su mamá, pero yo nunca iba. El día que sí quise ir, me dijo mi esposo. De entrada puso una cara rara y luego me dijo mi esposo, ay, ¿sabes qué? ¿Qué tal si mi mamá se siente incómoda porque vayas? Y yo no entendí qué le pasaba, pensé que eran loqueras de mi esposo y le dije, estás loco, nada que ver, voy a ir. Y sí, cuando fui, la señora estaba toda rara, toda seria, no me hablaba, no me dirigía la palabra y resulta que ella estaba así porque dice que yo fui súper grosera con ella cuando estuvo en mi casa, que la trataba súper mal y que me la pasaba haciéndole caras, cosas que no es cierto.
La verdad me da mucho coraje porque siento que mi esposo se está poniendo del lado de su mamá o más que nada no me está dando mi lugar como esposa. Sinceramente, a mí no me gustaría tener ninguna relación ni con la mamá de mi esposo ni con Yair. Aquí el detalle es que me molesta que mi esposo no me invite cuando va a hacer cosas con su mamá. Siento que no me está dando mi lugar de esposa. Entonces, ¿me estoy pasando? Bueno, como ya saben, esta historia no es mía, es de una seguidora y no te estás pasando porque definitivamente esta casa con este tal Yair era un punto de riesgo en donde en cualquier momento iba a llegar algún maleante a cobrarle o Yair se iba a llegar en modo maleante y iba a hacer algo malo y tu hijo no tenía nada que estar haciendo ahí. En esa parte estoy totalmente de acuerdo contigo. Tu esposo y el tío de Yair, o sea, y su hermano debieron haber hecho algo para ayudar a Yair, ya sea llevarlo a rehabilitación, pero hacerlo en serio, no nada más hablar con el niño porque evidentemente hablando no se estaba solucionando. Si al final de cuentas ni siquiera quieres tener una relación con la señora y con el Yair pues ya X, deja que tu esposo no te invite mejor. Yo diría que mejor así estás librada de problemas. Si él no te invita, déjalo que él vaya. Nada más no dejes que lleve a tu hijo porque eso a mí me suena que está medio riesgoso. Porque qué tal si aparece el Yair o alguno de sus maleantes. Pero bueno, eso es lo que yo opino, es lo que yo haría. Yo estaría encantada. Si mi esposo no me invita, pues mejor así no tengo que ir. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué harían si estuvieran en esa situación? Si quieren seguir escuchando más historias como esta, no olviden suscribirse, darle like y comentar. Hasta mañana, nos vemos en la siguiente historia.